Américo Gonza, el congresista de Perú Libre, está con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias al programa. No sé si usted ha escuchado el día de hoy a la presidenta Dina Boluarte. Tenemos en el switcher las declaraciones porque sería interesante poder escucharlas. Entre otras cosas, lo que ha dicho la presidenta Boluarte, además de hacer un llamado a la calma y a las mujeres de Andahuaylas, ella ha dicho que nunca traicionó al presidente Castillo, que más bien sintió que él había sido captado, ¿no?, de alguna manera secuestrado, podríamos decirlo así, por este grupo del entorno que lo acompañó en el golpe, de acuerdo por lo menos a todos los indicios que hay. El señor Torres, pero puso especial énfasis en la figura y el papel que cumplió la señora Betsy Chávez. Usted ha sido crítico del papel de Betsy Chávez. Sí, en efecto, buenas noches, buenas gracias noches por la invitación y al pueblo peruano. En efecto, pero aquí vamos por partes. De lo que ha dicho la señora Dina Boluarte, hay algo que es cierto y el resto que no lo es. Desde un inicio, cuando asumió el presidente Castillo, 3 personas eran muy cercanas al presidente. La señora Dina, la señora Betsy Chávez y el señor Aníbal Torres. Actuaban en conjunto. Dina, Betsy Chávez y Aníbal Torres. Aníbal Torres, ok. No sé en qué momento se peleó la señora Dina con la señora Betsy, pero fueron esas 3 personas las responsables de primero de alejar al presidente del Partido Perú Libre, de todo lo que representaba, alejarlo de su bancada de Perú Libre y finalmente llevarlo a este resultado al que estamos. Bien, pero lo que usted describe, y lo escucho a usted, lo escuché antes al congresista Bellido, escucho realmente a la propia presidenta el día de hoy hablando de este secuestro, ¿no?, de que lo capturaron, lo convencieron, etcétera. Todo va o apunta, abona a la imagen de un presidente o de una persona que realmente no tenía el talante, ni la firmeza, ni la capacidad o la inteligencia emocional incluso, para empezar por allí, para gobernar un país. Es decir, los defensores o quienes hablan sobre el presidente lo describen todos como alguien manipulable, tan manipulable al punto de convencerlo de quebrantar la ley. Entonces, la pregunta que yo les haría, y de verdad sería interesante poder transmitirle esta pregunta a la señora Dina Boluarte, es: ¿acaso el presidente no tenía conciencia del cargo que ocupaba y de que él, y solo él, debía tomar la decisión de a quién convocaba al gabinete, a quién nombraba como asesor y a qué asesor le hacía caso? Si nosotros pensamos en un sentido amplio, lo alejas de las personas de confianza, lo alejas de las personas que estuvieron con él. Él se aleja, dirá usted, porque yo me imagino que no es que lo alejas, él se aleja. Y entran a tallar a estas personas con ese fin, y tienes todos los días que le dicen haz esto, y lo convencen. Y él se deja llevar. Yo quiero... Es alguien que se deja llevar. ¿Vladimir Cerrón no le pidió la renuncia a Pedro Castillo? Lo que le pidió es... el líder de su partido le dijo que lo que le dijo, renuncie. o estás con nosotros o no estás. Por eso. Pero eso no es pedir renuncia, pero en la práctica ya lo estaba. Solamente pero fue una formalización. Se lo dijo. Y Castillo al día siguiente dijo renuncio. Pero si ustedes recuerdan, ¿quiénes renunciaron primero a Perú Libre? No fue la señora Betsy Chávez y la señora Dina Boluarte. Renunciaron el mismo día, el mismo instante, mandaron su carta y sacaron su tuit. De tal manera que trabajaban juntas. Por eso digo, me sorprende que ahora a estas alturas se hayan peleado. Bueno, Cerrón y Castillo trabajaron juntos también durante la campaña. Y durante el gobierno, Cerrón se la pasó todo el tiempo diciéndole te apoyo o te apoyo o te apoyo o jugando a eso, con un doble discurso permanente. Nosotros apoyamos incondicionalmente al presidente Castillo. Pero Valdemar Cerrón votó por la vacancia, fíjese usted. Pero aquí vamos al tema de fondo. Hay un Balbín, Sandro Balbín, que dice él, después de investigar documentos, analizar información, dice: Castillo fue una víctima de su entorno que lo hicieron cometer un grave error, y de esto fue beneficiado la señora Dina Boluarte, y obviamente menciona a su círculo cercano, Betsy Chávez y Aníbal Torres. Entonces, ahora cuando vemos a la señora Dina decir que la señora Betsy Chávez, sí, en eso tiene razón, pero ¿quién se benefició de todo, de haber llevado a un golpe de Estado? ¿Y quién tiene ahora la banda presidencial? La señora Dina Boluarte. De tal manera, como lo repito, ellos trabajaron juntos, un grupo de personas que les interesó más su aspecto personal, el señor Aníbal Torres. Usted sigue siendo militante de Perú Libre. Sí, y yo le pregunto, ¿acaso Vladimir Cerrón no trabajó tan bien o no se esforzó
por sus propios intereses durante el tiempo que estuvo Castillo en el gobierno. Era evidente que jugaba con el apoyo que le daba o no en cada moción de vacancia para pedir una cuota de poder. El nombramiento de Kelly Portalatino, digamos, fue uno de los últimos acontecimientos que dejó absolutamente claro cuál era el juego de Cerrón, ir ganando cuota en el gabinete. Aquí hay que dejar bien claro, una cosa es la militancia, el secretario general y el partido, otra cosa es la bancada, que actuamos colegiadamente sin necesidad de tener un apoyo del secretario general. Las decisiones que tomamos con bancada no necesariamente eran las que compartía el secretario general, el doctor Vladimir Cerrón, de tal manera que ahí hay que aclarar eso. Ahora, el primer... Es decir, eso me está diciendo usted que no comparte todo lo que ha dicho Cerrón. No comparto la forma de que dice que prácticamente nosotros éramos lo que hacíamos, lo que decía el doctor Vladimir Cerrón. Eso no lo comparto, porque la bancada tiene independencia, es un colegiado que actúa por cuenta propia, conforme lo que nosotros parecemos y la creencia que tenemos de que siendo un partido que llevó al presidente con una ideología de desarrollar al país, compartíamos eso. Dicho esto, ¿qué cree usted que debería hacer el Congreso con la congresista todavía Betsy Chávez? Yo creo que aquí tiene que aclararse, porque están dejando solo al presidente y le están haciendo pagar las cosas solamente a él. ¿Dejando solo al presidente o al expresidente? Sigue, bueno, no vamos a tener ese análisis, no, pero el señor... Es importante detenerse en ese análisis porque usted ha conocido, me imagino, la información que dábamos cuenta al inicio del programa. El señor Aníbal Torres... La Fiscalía va a pedir una prisión que podría llegar hasta los 36 meses para hacer las investigaciones ese es el otro tema sobre el golpe acometido por Pedro Castillo, sí, en el uso absoluto de sus facultades. Lo vio todo el país. Nosotros estamos de acuerdo que se investigue, pero también aquí tenemos que, de alguna manera, rechazar el papel de la Fiscalía. En tanto, en la calle hay mujeres que tienen esperando 10 años por un juicio de alimentos, deudos que tienen esperando porque se metan presos a asaltantes, a delincuentes que matan y roban. Tenemos a un presidente que en una semana, en 7 días, ya le están haciendo un juicio exprés. Eso es abuso de autoridad. No hay que hacer escarmiento. Cuando una persona comete delito en flagrancia, las leyes establecen los procedimientos. Un presidente que intenta acometer un golpe, que se pone al margen de la ley, está cometiendo un delito en flagrancia y las autoridades tienen que actuar. De lo contrario, si no hubiesen actuado, en este momento Pedro Castillo estaría en México. ¿Sabe usted que lo primero que pensó es ir y pedir asilo en México? Es decir, al presidente puso la granada, ¿no? Reventó todo, generó de alguna manera este caos con un discurso que venía incubando durante tanto tiempo junto a Torres, separatista y de lucha de clases, y luego se iba a ir a México. ¿No sería eso, no sería ese un comportamiento mucho más de traidor que el de Betsy Chávez? Pero por lo último, pero finalmente Valdemar Cerrón, por ejemplo, ha dicho hoy algo interesante, ahora que usted hace la diferencia entre la militancia y la bancada de... Dina Boluarte no ha usurpado en ningún momento el gobierno, porque no ha entrado ella porque se le antojó. El Congreso de la República dio una vacancia y a partir de eso se da una sucesión constitucional. Eso es lo claro y lo correcto. Creo que todo peruano debe reconocer la sucesión constitucional. O sea, Dina Boluarte nunca hubiera sido presidenta de no ser por lo que dijo Castillo. Lo que dice el colega Waldemar, nosotros le hemos preguntado y él se ha referido a que en efecto está establecido en la Constitución que tiene que asumir el vicepresidente en casos de sucesión. Pero vamos a las formas de cómo se llegó a esto de fondo, ¿no? Hacer un complot para llegar a este punto en el que estamos ahora. ¿Quién hizo el complot? El trío, Betsy Chávez, Aníbal Torres, Dina Boluarte y otras personas más que el mismo presidente lo ha denunciado en sus cartas que ha emitido, en sus manifestaciones que ha hecho ahora desde la cárcel. Interesante, ¿no? Porque Aníbal Torres, por ejemplo, sigue apoyando al presidente. Yo leía un tuit que creo que tengo impreso por aquí, ya no sé entre tanto papel dónde lo puse, pero creo que lo podemos poner en pantalla, el tuit que había publicado Aníbal Torres, si lo tenemos ahí listo, donde le da su respaldo al presidente. Ahí está, fíjese usted, Libertad Pedro Castillo, convocando a la marcha. Si lo que usted dice es cierto, a ver, ¿qué clase de complot es este en el que hoy Aníbal Torres sigue siendo parte del complot con esta convocatoria? Obviamente eso es lo que se ve para afuera, pero si alguien quiere hacerte daño no lo va a hacer estando lejos. Se tiene que meter a tu círculo y de ahí complotar.
Yo denuncié al señor Aníbal Torres cuando aún era primer ministro. Desde el 28 de julio le dije que ya había cumplido su ciclo. Y yo recibí amenazas justamente del círculo del ¿Por qué señor no lo Aníbal Torres. censuraron? Es que ya eso ¿Por tenía qué no apoyaron la censura contra Aníbal Torres? Nunca pidieron censura del señor Aníbal Torres. Pero pudieron tener la iniciativa. Si usted creía que era tan malo para un gobierno que además representaba y arrastraba nosotros estábamos a Perú Libre, ¿por qué no tuvieron la iniciativa si lo consideraban tan dañino? Dañino, maquiavélico. Correcto, peor. ¿Sabe por qué, congresista? Y usted me desmentirá si estoy diciendo alguna cosa equivocada. Pero existía la sensación de que lo que no querían era jugarse la famosa bala de plata. Y por eso nunca procedió. Y no se lo reclama usted exclusivamente, sino fueron todas las bancadas. Y por eso es que Aníbal Torres prácticamente, y perdónenme el término, le sacaba la lengua al Congreso. Si quieren censurarme, censúrenme. Yo lo denuncié muchas veces. veces. Y al final consiguió lo que se había propuesto. Yo lo denuncié muchas veces, el carácter prepotente del señor Aníbal Torres. Se lo dije al presidente en persona muchas veces, el daño que le hacía a su gobierno el señor Aníbal Torres. ¿Y el presidente qué le decía? Lo dije en la prensa. El tema que nosotros como Perú Libre, como apoyo que le dábamos al gobierno, estábamos en una situación difícil. Imagínense nosotros censurando al primer ministro del gobierno que apoyamos. ¿Cómo se iba a ver eso? Bueno, Valdemar Cerrón ha vacado al presidente que ustedes llevaron al Congreso, con su voto. Ese es que nosotros, desde nuestro punto de vista democrático, no podíamos avalar una ruptura del sistema democrático. ¿Y desde el punto de vista democrático no podían cuestionar lo que estaba haciendo Aníbal Torres? Lo hicimos. Usted vea mis declaraciones que yo he hecho en diferentes medios, donde le pido inclusive al señor Aníbal Torres que por el bien del país dé un paso al costado. Y le pedimos al presidente de igual manera. Yo se lo pregunté muchas veces al presidente que habían formas democráticas de cerrar el Congreso. Y le dije también... ¿Cuál era esa forma democrática? Que te nieguen 2 veces la confianza. Obviamente eso está en la Constitución. Pero le dije, si quería hacer algo inconstitucional, que no iba a contar con el apoyo de Perú Libre. Entonces estaban ustedes poniéndose de acuerdo para ver en qué momento presentaban o forzaban la presentación de manera inconstitucional. De manera constitucional. Lo que está establecido en la Constitución era que te niegan 2 veces la confianza y automáticamente el Congreso tenía que disolverse. Pero no así de esa forma. Y los responsables de llevarlo al despeñadero al presidente Pedro Castillo, lo cocinaron vivo prácticamente, son estas personas que la señora Dina Boluarte denuncia, pero que falta que ella también se incluya en ese grupo. Hoy se ha denunciado que 3 congresistas, 3 integrantes del Parlamento estarían justamente asusando a estos grupos violentistas, al margen de que uno se pregunta de dónde sale el dinero para pagar la tremenda logística que estamos viendo en estos actos violentos. Pero vamos con la nota que ha preparado Alonso Dávila, nos acompaña todavía el congresista Gonza y comentamos con él el reportaje. De miles de peruanos que han salido a marchar y a poner su vida por recuperar su patria y a su presidente, que es Pedro Castillo. Es mejor que los conductores se queden calladitos porque van a recibir una punta de toda la turbulencia que ha realizado más la gente. No, yo no voy para vamos, Nosotros vamos a formar un frente nacional para liberar al profesor Pedro Castillo. Estos congresistas de la República son, según la policía, los principales asusadores de las protestas que, con pretexto de la liberación de Pedro Castillo y un adelanto de elecciones generales, generan el caos y terror en todo el país. Una serie de manifestaciones en las que han resaltado más las consignas, los actos vandálicos contra la policía. Contra los medios de comunicación. Así como han dejado los manifestantes, el canal, se han bajado toda la puerta del canal. Contra los ciudadanos que no se suman a su lucha, sin importar herir a mujeres, adultos mayores o niños. ¡Hay niños! ¡Hay niños! Y discursos subversivos que se camuflan en estas protestas.
Abimael Guzmán ha buscado como nosotros justicia. Eso definitivamente pues nos recuerda a los juicios populares, a los atentados terroristas. Este fallido golpe de Estado, emitido en vivo y en directo hace 6 días, fue el detonante para esta aguda crisis que provocó marchas, bloqueos y violencia. Es aquí que políticos conocidos toman protagonismo en estos levantamientos. De acuerdo a un informe del Comercio, existe una nota policial en el que se sindica a Guillermo Bermejo, Edgar Tello y Guido Bellido como los asusadores. ¿Asusador de qué? O sea, nosotros como congresistas podemos, o sea, a no ser que nosotros no digamos nada, ¿no? Nosotros libremente, eso no es asusar. Y es más, nosotros, si indicamos, organízate, pero es tu participación sin transgredir ninguna propiedad. El congresista Bellido rechaza este tipo de acusaciones, deja de lado su enérgica actitud en los exteriores de la DIROES. Hay que ponerse a pensar, hay que ser conscientes. En otra faceta pide calma. Yo en algún momento les he indicado, evidentemente que todo el mundo tiene y todo peruano tiene derecho a expresar, a movilizarse, tiene el derecho, pero tiene que ser pacíficamente, ¿no? Nos intentamos comunicar con los otros parlamentarios indicados como asusadores de la violencia que ha dejado en solo 6 días 6 muertos en 3 regiones, según la Defensoría del Pueblo, 130 policías heridos, aeropuertos violentados, fiscalías incendiadas y comisarías destrozadas. Incendiar la pradera, ese es su lenguaje. Ellos tienen que incendiar la pradera, ¿para qué? Para sacar réditos políticos ahí. Y subrepticiamente están asusando a los manifestantes, ¿no? Entonces esto hay que verlo bien a través del Ministerio Público y de unidades especializadas, de tal manera en evidenciar qué es lo que están haciendo estos políticos. Abimael Guzmán ha buscado como nosotros justicia. Voces como esta dentro de las protestas a nivel nacional dan cuenta que existen subversivos camuflados de manifestantes que mueven masas a su antojo. La Dirección PNP contra el Terrorismo, DIRCOTE, ya identificó a varios exsenderistas e integrantes del Movadef que movilizan a la gente. Mire usted. Este hombre de polo a rayas en plena Plaza San Martín, preparándose para la marcha, es Marco Antonio Quispe Crispín, un activista de Movadef, tal como lo revela en este video. Mi nombre es Marco Quispe Crispín, soy activista del movimiento por amnistía y derechos fundamentales y parto por reafirmarme por la ideología guía del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Otro personaje es Hilda Luz Chuyuncuy. Se trata de una expresidiaria por el delito de terrorismo. Esta mujer protesta y mueve a la gente para sus fines violentos. Cuando hablamos de Movadef tenemos que hablar de Sendero Luminoso. Y no solamente Movadef Sendero Luminoso, que es el marxismo, el mismo maoísmo, pensamiento Gonzalo, sino también tenemos que hablar del castrochavismo, ¿no? Que está detrás de estas situaciones, de esta alteración del orden público, de crear el caos a nivel nacional. La población tiene el legítimo derecho a movilizarse y protestar contra lo que siente que es algo ya ilegítimo. Guillermo Bermejo fue el congresista que estuvo coincidentemente en Ica cuando las protestas en esa región del sur estallaron. Ordenó a su seguridad que no lo siguieran y él se hospedó en un hotel iqueño. Mientras él veraneaba, los manifestantes bloqueaban la carretera. Los actos vandálicos que cada vez se tornan más incontrolables nos recuerdan aquellos tiempos en los que sembrar el terror era el sendero para tomar el poder. Y antes de escuchar los comentarios del congresista Américo Gonza, que continúa aquí en nuestros estudios, quería mostrarles las imágenes y la publicación que ha hecho la Autoridad de Transporte Urbano.
Dice, condenamos categóricamente los daños causados contra la infraestructura del Metropolitano en el centro de Lima. Ante ello, anunciamos que los infractores serán denunciados ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación del Perú. Seguiremos informando. Mire usted cómo ha quedado esta estación del Metropolitano en el Jirón de la Unión, dejando sin servicio de transporte público a muchísimas personas que requieren de este servicio, por ejemplo, para ir a trabajar. Y ahora mire usted las imágenes, que son las cámaras de seguridad, ¿no?, del momento mismo del ataque. Mire usted lo que está ocurriendo. Por ejemplo, no sé cómo lo calificaría usted. ¿Usted diría que esta es una protesta, una manifestación pacífica? ¿Cómo calificaría usted lo que están haciendo estas personas? En primer lugar, solidarizarme con la familia de los deudos, de los heridos. Sé que la población está afectada, también está afectada la familia policial, hay que reconocer, aquí hay que ver al Perú y a la persona más allá del lado que estén. Nosotros vamos a condenar siempre, en todo momento, los actos delincuenciales. Creo que el derecho a la protesta está garantizada, pero dentro de los márgenes de que no se afecte la propiedad privada, menos la vida de las personas. Finalmente, rechazamos obviamente estos actos delincuenciales. Pero al margen de rechazar, congresista, le pediría un calificativo. ¿Qué diría usted? ¿Cómo los calificaría a estos señores? En este momento, usted los está viendo. Son manifestaciones... no sé, ¿cómo? ¿Son manifestantes, son delincuentes, son vándalos, son ciudadanos de pronto que también podrían haber sido drogados, manipulados, asusados? ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Cuál es su explicación? Hemos llegado a este eso? punto donde todos tenemos responsabilidad, el Ejecutivo, el Legislativo y también organismos autónomos como la Fiscalía, el Poder Judicial, que ustedes escuchamos a la población que dice que se vayan todos. Y cuando dice se vayan todos no se refiere únicamente al Ejecutivo y al Legislativo. Señalan también que se vaya o que se reforme el sistema fiscal, porque como te decía hace un momento, ¿no?, tenemos al presidente Castillo que lo condenan en 7 días y hay gente que está esperando justicia por años y nunca se le hace justicia. Eso justifica entonces lo que estamos viendo. De tal manera que usted ha llegado a los estudios de Panamericana, cosa que le agradezco, y usted ha visto. Nosotros no vamos a volver a repetir, ya ayer le hemos dedicado tiempo a lo que ocurrió aquí, no solamente nosotros, sino otros medios también, pero creo que usted ha visto lo que ha ocurrido. Sí, y usted dígame qué es lo que ha visto, ustedes, qué es lo que ha visto usted mismo, de lo que ha ocurrido. Daños, destrozos, cosas que no debía pasar. Por eso, ¿cómo califica a las personas que cometieron eso? ¿Cómo califica a los que está viendo usted ahí? Fíjese que la policía ya ha logrado identificar a algunas personas, vamos a dar cuenta de las investigaciones avanzan. Y a pesar de las dificultades, esto es de las marchas del 10 de diciembre, la identificación de integrantes de organismos de fachada en la medida de protesta exigiendo cierre del Congreso. Cristian Leonardo Cabezas García, integrante de la Comisión Magisterial, Germán Caro Ríos, ¿no? Esta es la fuente de la DIRIN. Marco Antonio Quispe Crispín, integrante de la Comisión Magisterial, Germán Caro Ríos. Vicky Carolina Carita Navarro, militante del Movadef de la base San Marcos. Junior Jesús Pucaventuro, militante también del Movadef, base San Marcos. Janet Rosemary Rodríguez Huanca, integrante del Movimiento Tercer Milenio Socialista, MS3, Comité Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Carlos Rivera Narváez y Jonathan Cornejo Paucar, integrantes de la Escuela de Formación Política Praxis y Movimiento Integración Estudiantil, organismos de fachada, identificados por la policía. Julián Alberto Condoria Paza, integrante del Frente Patriótico Nacional, organismo generado de la, ahí dice, OTTA. Alejandro Jerónimo Pillaca Rodríguez, integrante del colectivo Prisión Preventiva Ya. Jonathan Arturo Cornejo Paucar, integrante de la Escuela de Formación Política Saúl Cantoral y del Movimiento Integración Estudiantes, organismos generados de la organización terrorista Tupac Amaru. Daniela Odiani Yanela Vivas Espinosa, integrante del Círculo de Estudios del Pensamiento Socialista, organismo generado de lo mismo, Tupac Amaru. Bien, ¿tenemos uno más? No, ahí terminamos. Por eso le digo, esta es información de inteligencia. Sí, felizmente la policía los tiene identificados. Una cosa es ser un político de izquierda, otra cosa
es ser un violentista, un Obviamente. promotor de la violencia, De acuerdo un delincuente, de acuerdo alguien con que usted. pretende apelar a la ilegalidad. De acuerdo y con no usted. menciono otras palabras para que usted y otros colegas suyos no puedan sentirse aludidos ni digan que nosotros aquí estamos calificándolos de salvajes o algo más, pero esto es una salvajada vandálica. Hay personas que se aprovechan de la buena voluntad del pueblo de salir a protestar y hacen este tipo de Pero bandos. usted ha criticado a Betsy Chávez. ¿Tendría usted la misma capacidad de crítica, por ejemplo, contra Guido Bellido o Bermejo después de lo que ha escuchado en la nota? Por supuesto. Yo creo que no deberíamos estar asusando a la población, sino más bien llevando a la calma, porque el Perú necesita avanzar. Y los políticos que estamos en esta condición, que hemos llevado al país, debemos asumir nuestra responsabilidad y tomar las decisiones que ahora el pueblo está pidiendo, ¿no? La constituyente. ¿El pueblo está pidiendo la constituyente? Eso es lo que piden los que están Por eso le manifestando. vuelvo a preguntar, ¿cómo creer o cómo entender una manifestación con tanta filtración, de acuerdo a lo que usted dice, y una manifestación que se deslegitima con estos actos de violencia? Nosotros no compartimos Pierde eso. Por eso le decía, legitimidad. son unos cuantos los que aprovechan esta Porque situación. no van a conseguir asamblea constituyente destrozando canales, Desde luego. destrozando aeropuertos, quemando pistas, plantas productoras de leche, plantas productoras de gas. Así no se consigue Desde luego. un cambio y una reforma en la Constitución. Yo siempre lo he manifestado, lo que me han visto en los medios, soy un hombre de fe, de esperanza y siempre he buscado el consenso. Desmarco de este tipo de violencias, pero también son personas que están abusando de estas protestas para llevar estos hechos vandálicos que la policía, a Dios gracias, tiene identificado y tendrá que tomar las acciones respectivas. De acuerdo. Le vuelvo a decir, ojalá usted pueda transmitir ese mensaje a otros parlamentarios, ojalá usted pueda realmente hacer una línea divisoria y marcar en qué está de acuerdo y en qué no, y coadyuvar a buscar la tranquilidad del país. Sería muy importante. Desde Muchas luego. gracias. Gracias Muchas gracias por el por estar espacio. con nosotros esta noche. Vamos a ir